evaluás el gobierno de Javier Milei? Un desastre. Cosas buenas y cosas malas. Algunas vamos mejorando, otras vamos para atrás. No sé qué decir, no hay trabajo, poco laburo. Cuando yo trabajaba de lunes a sábado y ahora estoy trabajando lunes y jueves ya cortamos. Yo soy camionero y está todo mal. Las personas más necesitadas que siempre que necesitaron del país, el gobierno supo responder y bueno, este gobierno no avala muchas cosas de esas, así que bastante complicado, pero bien. Después, al resto tiene decisiones acertadas y desacertadas como todos. La verdad que la estamos pasando mal con el gobierno. ¿Por qué? Y por los precios, económicamente, laboralmente, no la estamos pasando bien laboralmente. La empresa donde trabajo yo, 100 años en el mercado y se vino a pique en este último año, en menos de 4 meses. Mal, ¿Por qué? y porque está todo aumento, no hay trabajo. Yo trabajo en peluquería y nada. La verdad que lo respeto porque es el presidente, pero bueno, me da vergüenza la gente que está en situación de calle, que está sufriendo. Para mí es malo. Me encanta, es lo mejor. Lo amo, Milei. No podés comprar carne ya, es caro para viajar. ¿Cómo evaluás el gobierno de Javier Milei? Malo, ¿Por qué? porque a mí no me toman en ningún laburo. No sé si es por ser madre o qué, pero no las trabajo cuando sos madre. Y digamos que falta todavía nos falta. Hay que poner un poco más de garra nomás. Sheila Belka, Raúl Timarán, buenas noches. ¿Ustedes están empezando a medir cómo van a impactar los vetos que ya anunció el presidente Javier Milei? Efectivamente, esta noche lo que vamos a mostrar con Sheila es los 3 vetos de Milei impactan la opinión pública y finalmente aprobación-desaprobación del gobierno. Que sería esto, lo que escuchamos recién en voces, lo tenés en número. Esto es, ¿cuán de acuerdo está con el veto a la moratoria previsional que permite que se jubilen personas sin los años de aporte? Bueno, yo te diría que de los Mirá. 3 vetos que andan dando vuelta, moratoria, aumento a jubilados Discapacidad. y discapacidad, es yo te diría el que podría llegar a tener más acompañamiento. Igual está partido mayoritario, está partido, es un miti-miti. En los otros 2 casos lo que vamos a ver es que efectivamente hay algo del orden de... Acá un 50% de acuerdo. Sí. De acuerdo 47 con el en veto. desacuerdo. Esto está más o menos... Moratoria, que no es lo mismo que aumento a jubilados. Ahí Si está. vemos aumento a Exactamente. jubilados, que es la que sigue, A ver, la de aumento a jubilados, porque ahí se ve cuán de acuerdo está con el veto al aumento de las jubilaciones. Claro, Bajó acá está la 10 diferencia. puntos el acuerdo. claro, pierde 10 puntos, como dice Raúl, 57,8 a 40. y tenés 51% de muy en desacuerdo. Claro. Es una posición dura, Es esto, muy es sólida. que los jubilados son sagrados en la Argentina, o deberían serlo. Entonces, Vienen de tantos años de maltrato. cuando vos ves 56% de rechazo, está claro que te está rechazando un segmento que es adherente a Milei. Eso es lo que También. te da cuenta. Que, O sea, claro, esto excede el núcleo duro opositor. Claro, excede el núcleo duro opositor, 58 puntos no tiene hoy el fenómeno anti-Milei. Claro. Entonces tenés más rechazo al veto, al aumento de jubilados, que el rechazo global al gobierno. ¿Y eso se traducirá en votos? Bueno, lo que te empieza a mostrar es una adhesión crítica, una adhesión con fisuras, una adhesión con, bueno, un poco como lo que veíamos en el testimonio de la calle, que vos fijate que había mucho bueno, cosas malas, ¿no? Digamos, estaban las posturas críticas, opositores, y de muchos que estaban un poco cerca del gobierno, decían, y algo está bien, hizo algunas cosas que había que hacer, pero otras cosas no me gustan. ¿Viste? Empieza a entrar una cosa más crítica. Y cuando ves discapacidad, el rechazo es... También, crece. También, 60%. ¿Cuán de acuerdo está con el veto a la ley de emergencia en discapacidad? Y se va al 60%. 60% de rechazo y muy de acuerdo, bastante de acuerdo, 35%. Y ahí sí nos acercamos al núcleo duro de Milei.
Acá. Es decir, aquel que está de acuerdo con todo lo que haga el gobierno. O sea, está bien, pero esto es un piso para el gobierno. Esto es un piso para el gobierno. Se va a tener un piso del 35 entre el 35 y el 40, va a andar. Efectivamente, pero... Lo cual ellos lo van a tomar como un mega éxito. No, pero efectivamente los 3 vetos han tenido un impacto sobre la aprobación-desaprobación del gobierno. Fíjate, es la 3ª vez que la desaprobación está por encima de la aprobación. O sea que acá, a esto vos decís el momento que se cortan las curvas. Claro. Había recuperado y ahora volvió a perder. Se cayó fuerte, se cayó de 49,3 a 45. No parece tanto. 5 puntos. No parece tanto. Fuerte era como Alberto que se estrellaba. Sí, pero acá hay algo interesante, que es, vos fijate, la primera vez que cae la aprobación del gobierno a 44,9, que fue en septiembre, octubre, noviembre del año pasado, tuvo que ver con el veto a la movilidad jubilatoria y el veto al financiamiento universitario. El gobierno se recuperó rápidamente. Porque vino el blanqueo. El acuerdo con el fondo, digamos. Después aparece el caso Libra en febrero. Sí, pero es más, mirá, había llegado al 44 y vuelve a estar en el 44. Exactamente. Sí, pero interesante es que se produce el caso Libra, cae la aprobación por debajo de la desaprobación, pero ya no se recupera en 1 o 2 meses como la primera vez. Le costó muchísimo la recuperación. Esta es la 3ª caída del gobierno. ¿Se va a recuperar antes de las elecciones? Bueno, hay que ver cómo opera el contexto económico, porque el contexto económico, a la luz de lo que se está viendo, es que todo indica que va a poder tal vez mantener la inflación en este núcleo duro del 2%, pero con una recesión económica cada vez mayor. Hay que ver cómo impacta eso. Si la gente va a ponderar más tener laburo y no tener inflación. Bueno, vos fijate que ahí en la caída que arranca en febrero, tiene que ver un poco con Libra, pero sobre todo fíjate que el impacto de marzo y abril, el número más bajo de la segunda caída es abril, o sea, es decir, el impacto del 3,7 inflacionario de marzo. Y esas dos ventanas... También vuelve al nivel del 44. Esas 2 ventanas, veto a jubilados del año pasado y riesgo inflacionario, son 2 ventanas que hoy el gobierno tiene abiertas, ¿no? Digamos, o sea, enfrenta la elección con esas puertitas entreabiertas, en zona. Una de las cosas que empiezan a decir muchos es, ¿qué va a pasar con el electorado joven, ese núcleo duro, jóvenes, varones, que el gobierno empieza a preocuparse con la posibilidad de que se desilusionen, no vayan a votar al peronismo ni a ningún opositor, pero no vayan a votar? La desmovilización, tan desanimados. No todos, no ya en no bloque, militan a Milei. pero es un tema, o sea, de hecho, cuando vos evalúas la adhesión, sigue habiendo más hombres que mujeres, sigue habiendo más jóvenes que gente de edad intermedia o adulta, sigue habiendo más gente del interior que del AMBA, pero aún así todas las diferencias se empiezan a achatar. Es decir, que los jóvenes, hay una pérdida de jóvenes, digamos, en la adhesión, y esos jóvenes un poco más críticos, adherentes críticos, no tienen el entusiasmo para, decir, voy, también domingo, hay que decir, compromiso. También hay que decir que enfrente las listas que quedaron perfiladas ahora no son muy sexy, Tampoco que digamos. No, Tampoco por supuesto, digamos que si vos querés enamorar a los jóvenes en la provincia de Buenos Aires, es difícil que elijas a Tayana como primer candidato para salir a hacer campaña. Yo creo que esta va a ser una elección en provincia de Buenos Aires, tanto la provincial como la nacional, una elección donde los dos tienen miedo de perder. Sí. Ninguno de los dos piensa que tiene Y que aún cuando gane el asegurado. gobierno, la economía la va a tener complicada igual. Porque cuando vos escuchás Totalmente, todas las proyecciones, todos te dicen, mirá, esto es el plan aguantar. Otra vez es un plan aguantar. Sí, y hay que ver después del 7 de septiembre, según cómo sea el resultado, cómo va a ser el impacto económico de eso, ¿no? Recién hablábamos y decíamos, unos tienen miedo de la casta y los otros dicen, la casta tiene miedo. Está como ahí en esa tensión, ¿no? Claro. Bueno, por un lado, vos fijate que lo tenés a Milei de un lado. En esta elección está Milei de un lado y no hay una contracara de Milei. Porque Cristina está presa. Sí, y porque no es candidata, digamos, y
porque ha perdido de alguna manera. ¿Por Sí, qué? pero tampoco hubo renovación, tampoco hay actores sociales, No, porque hay. estos años han generado actores sociales que están enojados con Milei. Desde los jubilados que van los miércoles, la gente vinculada a la discapacidad y los empresarios. Y no, Hubo una ninguno está reacción en las listas. interesante que es, vos fijate, Natalia de la Sota estaba en la Cámara de Diputados por el peronismo cordobés. Cuando vos mirás cómo votó ella siempre votó en contra del gobierno, mientras que el peronismo cordobés votó alguna vez a favor o a contra. ¿Qué decide hacer Natalia de la Sota? Separarse y abrirse y lanzarse. Daría la impresión que empiezan puntas de renovación, por ahora son semillas. Bueno, el bloque de los gobernadores. El bloque de los gobernadores, las Provincias Unidas, digamos. Cuando decidieron llamarse Provincias Unidas, es una rememoración de un pasado muy lejano. Claro. Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Vamos a ver qué pasa. Hay otro dato interesante que es aquel que se decepciona. Vos fijate que ya con 44,5 el gobierno está 10 puntos abajo de lo que estuvo cuando ganó las elecciones. 12. Bueno, la oposición no creció. No lo aprovechó. Gracias por venir ambos.